¿Qué tal, amigos? Gracias por seguir delante de la pantalla. Esta mañana hubo una manifestación, no muy numerosa, pero suficiente para paralizar el acceso al aeropuerto de muchos viajeros que querían agarrar sus vuelos o recibir a sus familiares o cualquier gestión que fuesen a hacer al mismo. La razón, una reclamación o una supuesta reclamación de vivienda digna y la solicitud de la dimisión del comisionado señor Godoy. Vamos a abordar ese tema con don Hugo Bosque, que es vicepresidente de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda. Hugo, buenas noches. Y con don Carlos Varilla, que es viceministro de Vivienda. Viceministro, ¿qué información tienen ustedes de lo de hoy? No sé si los han recibido, si les han contado sucintamente qué querían. Sí, bueno, fundamentalmente nosotros tenemos información desde la semana pasada, de hecho, que esta manifestación se iba a realizar, pero en realidad esta manifestación, atrás de esta manifestación estaban un grupo de constructores que venían trabajando pues desde hace bastantes años con FOPAVI, acostumbrados a trabajar desde la manera clásica, ¿verdad? A través de mecanismos de presión, a través de mecanismos de clientelares, por lo cual ya nosotros con la nueva administración, con ese proceso de limpiar y ordenar el fondo para la vivienda, hemos cambiado y definido la política pública para poder abordar esta gran problemática del país y hemos generado obviamente un electroshock a estos grupos de constructores que han reaccionado a ese cambio al sistema a través de esta manipulación de varios líderes. Es decir, no eran ciudadanos que reclamaban algo, sino ciudadanos enviados, manipulados. Exacto. O dirigidos por... Yo quisiera que me cuente un poquito cuáles han sido los aspectos medulares que ustedes están en estos momentos cambiando y lo que provocó este paro. Okay. En primera línea, pues obviamente es recuperar la institucionalidad. Un factor fundamental es que el país en los últimos gobiernos no ha dictado una política pública específica de cómo se va a abordar el tema de la vivienda en el país. Ha estado siempre fuera del radar. Ante esta falta de una definición de la política pública, ha sido el mercado o en buena medida estos constructores quienes han decidido hacia dónde van los subsidios y quiénes son las familias que se atienden. Nosotros hemos ya, conjuntamente con la Secretaría de Planificación, definido una serie de prioridades vinculadas a pobreza extrema y déficit habitacional que nos permitirán poder manejar esos recursos y distribuirlos de una manera más equitativa en el territorio, a pesar de que estos recursos obviamente no nos permiten poder dar un golpe contundente al crecimiento del déficit habitacional. Hugo, usted no hay que preguntarle. Quiero decir, la reacción frente el viceministro dice, bueno, hay un grupo de constructores que tradicionalmente operaban de una manera que queremos cortar, la vieja política que se ha venido a denominar. Sí, creemos de que existen diversos constructores de todo tipo, buenos, malos, muy malos, y estos grupos regularmente tienden a hacer estos tipos de presión. Estamos en todo acuerdo con lo que dice el señor viceministro, que todo se debe cumplir como es el proceso. Los pagos se deben de hacer de la forma como se van ingresando y no deberían de existir presiones de que el mío primero y el tuyo último, sino conforme se vayan desarrollando los proyectos, se deben de ir cumpliendo esta forma de pago. Creemos que hay que reforzar ese tema para poder cumplir con todos los compromisos que constructores sí terminan. Y hay muchos que no terminan sus trabajos, ¿verdad? Yo ministro o viceministro, sí me gustaría meter una cuña. Conociendo esa información, ¿por qué el gobierno permite ese desgaste tan grande para la imagen del país, para ciudadanos que viajan, cuando ni siquiera es un grupo con un derecho legítimo? Porque un derecho legítimo ya es incorrecto el incidir en otros derechos, pero este es un derecho, y ustedes lo admiten, absolutamente ilegítimo. Sí, yo quisiera, perdón Pedro, agregar para la respuesta que le va a dar, ¿cómo es posible? Al filo de la tarde vimos que ya se estaban sentando a negociar con ellos, que ya había una mesa de diálogo. Ellos están obstruyendo el paso, están cometiendo delitos. Vimos a las personas jalando sus maletas, caminando a pie, y la libre locomoción nuevamente fue violada. ¿Por qué el gobierno de Jimmy Morales todavía se sigue sentando a dialogar con quienes incurren en actos delictivos? Yo creo que es importante definir una política de diálogo mucho más contundente. O sea, definir también de qué parte justamente se va a estar para poder apoyar a quienes efectivamente están siendo damnificados en este caso. Efectivamente se hace una mesa de diálogo que fue liderada por el mismo comisionado de diálogo de la presidencia, una mesa de diálogo que es importante resaltar, a la cual, por solicitud de estos manifestantes, el Viceministerio de Vivienda, que es el ente rector en el tema, no fue invitado.
por lo cual se toman decisiones en ese espacio sin saber cuál es la factibilidad de compromisos que se puedan adquirir. Yo creo que es muy importante que el Estado defina la política pública, que es lo que nosotros estamos impulsando en materia de vivienda, y que bajo esa política pública entonces se puedan encontrar espacios de negociación. No sentarnos y decir, bueno, como este constructor o este grupo está haciendo mayor presión, entonces nosotros vamos a meter más recursos a este departamento o a esta firma constructora. O sea, hay que definir mecanismos, procedimientos, institucionalizarlos y en base a esos mecanismos comenzar ese proceso de negociación. Pero pareciera que no hay entonces un diálogo entre el gobierno central, sus ministerios, su mesa de diálogo. Todavía no han logrado a casi 8 meses que llevamos de ponerse de acuerdo y ver las prioridades nacionales. Existe un diálogo, se han marcado las prioridades, de hecho parte de las prioridades presidenciales es la reducción del déficit habitacional. Estamos haciendo todo un ejercicio fuerte conjuntamente con el Ejecutivo para poder garantizar que existan mayores fondos para vivienda, para que exista una institucionalidad que pueda dar respuesta no solamente al tema de vivienda, sino al tema del crecimiento urbano, la propuesta de la creación de una institucionalidad específica que busca justamente dar una atención mucho más contundente a esta problemática. El tema es obviamente también que esa coordinación se pueda trasladar a esos espacios de diálogo que se generan directamente con las comunidades. Hugo, en la asociación, ¿cuál es el debate? Yo sé que algunos igual de estos constructores pertenecen a la asociación, es decir, la asociación genera un debate interno de cómo afrontar, bueno, pues estos malos socios. No, vale la aclaratoria que nosotros como Anacovi no participamos tan activamente en FOPAVI. De alguna manera, aunque permanecemos en una junta directiva que existe en FOPAVI, nuestra participación en el desarrollo de la vivienda de interés social ha sido por otras formas. Es lamentable lo que ha sucedido desde hace años con FOWAVI y FOPAVI, que han sido focos de corrupción, y nosotros como gremial asociada, que estamos en el fiel cumplimiento de las leyes y de que todo el que no cumpla debe ser castigado. Entonces, nosotros sí tenemos otra serie de propuestas acompañado con FOPAVI para tratar de resolver el tema de la vivienda de interés social. ¿Y cuáles serían estas propuestas, por ejemplo? Nosotros tenemos la tasa de ley preferencial para poder acceder a toda la gente que tenga poco acceso o que tenga salarios mínimos y que pueda acceder a una vivienda digna, ¿verdad? ¿Cuál es la situación actual de la vivienda en Guatemala? Tenemos un déficit de más o menos 300,000 viviendas, que la gente no cuenta con una vivienda. Existe un déficit de 1.300.000 viviendas, pero de esas son 300,000 familias que no cuentan con una casa. Vamos a ir un momento a corte, vamos a leer lo que hay en redes sociales y regresamos con ustedes dos para ponerle un broche, bueno, una llave, una cerradura a este tema, porque estamos hablando de vivienda. No se muevan si son tan amables, que regresamos rápidamente.